Y acá vamos a ver qué se ve. Ir al dispositivo. ¿Y lo puedes etiquetar en el mismo? Ahí está, ahora estamos ahí en vivo, ¿eh? A ver si se puede ver. Se puede ver. Ahí está, perfecto. Hemos vuelto. No sé, se ve que el Señor últimamente nos corta las transmisiones. Pero el Señor sabe lo que hace. Estamos con la bondad de Dios. Continuamos, esta es la segunda parte. ¿Dónde habíamos quedado, amado? Estamos hablando claramente de que la bondad de Dios nos tiene que llevar a alabar a Dios, a agradecer al Señor. Nos tiene que llevar a ver que nosotros no somos buenos, a ver nuestra pecaminosidad y nos tiene que llevar a ver la cruz. También ante todo esto estábamos diciendo que porque Dios es bueno, y esto es un punto muy importante, la cruz existió, el sacrificio de la cruz, pero también existe el infierno, porque Dios es bueno. Amén. Estamos mirando la bondad de Dios en la vida del salmista. Sabemos que en cada uno de los salmos anuncia la bondad de Dios. Ahora nos habíamos quedado aquí en el Salmo 106, versículo 1, que dice: Aleluya, alabad a Yahvé, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y estamos hablando de toda la vida del rey David, donde la gracia de Dios ha sido tan abundante y aún así, pese a sus pecados, pero ya sin ir tan lejos a la vida de David, pese a tus pecados, pese a mis pecados, la bondad de Dios es constantemente palpable. Vamos a estar mirando otros versículos, como el Salmo 25, 7, 8. Si puedes ayudarme con esto, Mirko, buscar tú también aquí, versículos. Si no quedamos muy de lado. Puedes buscar. Yo busco Salmo. El Salmo 143. Ok. Tiene que estar más aquí. Ahora lo giramos porque si no estamos de lado. Salmo 143. Hola, amado Juan Carlos Ibáñez. Que el Señor te bendiga mucho. Y estamos hablando de su santa bondad, que estamos meditando en esto, ¿no? Dime tú si la bondad del Señor, siendo realmente honestos, sabiendo nuestra vida, viendo que realmente en nuestro corazón tantas veces hay luchas, hay pecados donde tenemos que arrepentirnos. ¿Es por su bondad o no es por su bondad que hoy podemos estar aquí en pie? Es por su bondad que cuando uno come la santa cena del Señor, que come el pan y el vino, ¿es por su bondad o es por nuestra vida intachable? Estamos hablando primeramente que aquel que no ve la bondad de Dios tiende a ver su propia bondad, y sabemos que eso es falso. La Biblia dice que no hay ni uno bueno. La Biblia dice que el que no tiene pecado le hace a Dios mentiroso. Eso está en 1 de Juan. Estamos viendo claramente que el ver... Amén, hermano. Dios perdona el pecado siempre que se envase a Cristo Jesús y arrepintiéndonos. Si no, no hay perdón. Amén. En eso estamos claros. Si no, no hay perdón para nada. Dios perdona en base a la obra de Cristo Jesús, si hay arrepentimiento. Si no, no. Es interesante ver cómo el corazón perverso y engañoso, como dice Jeremías, siempre trata, de una forma u otra, menoscabar atributos de Dios. Por ejemplo, hablamos de la santidad de Dios, hemos estado hablando cómo el corazón del hombre pierde vista la santidad de Dios, centrándose en su propia santidad. Exacto. En lo que él tiene que hacer, en lo que él no tiene que hacer, en ir poniendo muchas reglas donde al final uno estará dejando de vista la santidad de Dios. Estamos hablando de la bondad de Dios. ¿Cómo uno puede dejar de ver la bondad de Dios centrándose en su propia bondad? ¿Cómo el farisaísmo moderno de hoy en día, que nos afecta a todos demasiado, es porque hay mucha falta de contemplar sus atributos en la obra del Evangelio de la gracia de Dios, ¿no? Estamos viendo cómo el rey David en el Antiguo Testamento, él era un hombre que contemplaba los atributos de Dios. Y que la vida de David era una vida donde abundó el pecado y que por lo tanto sobreabundó la gracia, como vamos a ver también en Romanos. Y estamos viendo ahora en el Salmo 145, Salmo 145,
dice así, el 9. Versículo 9. Yahvé es bueno para con todos, y su gran misericordia está en todas sus obras. ¿Podríamos decir así que tú o yo somos buenos para con todos? ¿Podríamos decir así que nuestras obras están llenas de la misericordia de Dios? ¿Podríamos afirmarlo así? No. Si lo afirmáramos, seríamos como ese rico que se le arrodilló ante Cristo y dijo, Maestro bueno. Y el Señor rápidamente le cortó el rollo y dijo, a ver, nadie te ha revelado que yo sea Dios, tú vienes como un adulador y me dices que soy bueno. Como se dice en España, me estás enjabonando. Vemos que muchas veces, y vamos a seguir tocándolo porque es necesario, no puede brillar la bondad de Dios en tu vida y en la mía si tú aún crees que eres bueno, si tú aún crees que por tu bondad vas a ganar premios celestiales. Quítate eso de la cabeza, quitémoslo. O por ser legalista, o por seguir ciertas reglas, ¿no? Reglas que no son bíblicas, añadidas. Muchas personas piensan que de algún modo son buenos creyentes, ¿no? Si uno tiene que ser buen creyente, claro, hay que seguir reglas que Dios estableció, digamos, pero hay que seguirlo sabiendo que es Dios el mismo el que produce el querer como el hacer, que Él es el dador de gracia y que Él es el único bueno, ¿no? De ese modo nosotros podemos agradarle a Él, ¿no? Damos el bienvenido a todos los hermanos, hermanas. Había caído la línea, hemos tenido que cambiar de accesorio. Sí, hermano Carlos, estamos de acuerdo, Dios es fuego consumidor, el pecado será juzgado, y el pecado de los creyentes es juzgado en la cruz, fue juzgado en la cruz de Cristo. Los pecados presentes, pasados y futuros, y tiene que haber arrepentimiento, ¿no? Y aún así, como dice en Corintios, habrá un tribunal, el tribunal de Cristo para la iglesia, y allá realmente se verá la obra de cada uno, con qué motivación se hizo. Amén. Si realmente se hizo contemplando su bondad o mi propia bondad. Falsa, de plástico, de plastelina, de cartón. Para nada es agradable a Dios cuando uno se centra en su propia bondad. Es apestoso ante las narices santas de Dios. Es desagradable. Es presentar la ofrenda realmente tocando trompeta delante de uno mismo. Estamos viendo Salmo 145, versículo 9. Yahvé es bueno para con todos. ¿Qué opinas, Mirko, de que Yahvé es bueno para con todos? Bueno, hay una bondad general de Dios, ¿no? Que es aquella que Él cuida de toda su creación, aun de aquellos que no son sus hijos. Hay una bondad de Dios general, por ejemplo, en no haber mandado al lago de fuego a Satanás apenas él cayó. Hay una bondad también que se manifiesta en su paciencia, aún para los pecados de los hombres. Y aún para hombres que deberían de ya haber sido condenados inmediatamente, Dios tiene una especie de bondad en el tenerlos todavía por un tiempo a los hombres para que tengan tiempo de arrepentirse, por ejemplo, ¿no? O no haber mandado a Satanás y a los demonios enseguida al lago de fuego. Hay una bondad de Dios que se manifiesta para con los incrédulos. Dios que hace salir el sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos, sobre sus hijos o sobre los hijos de Satanás. Vemos una bondad general de Dios, ¿no? Manifestada en muchas de sus cosas, ¿no? Por cada respiración que respiramos, cada imagen que ven nuestros ojos, cada alimento que palpan nuestras bocas, nuestra lengua, el gusto que sentimos, cada evento que nos da placer sano aquí, Dios lo permite, aún de aquellos que no son sus hijos. Esa es una gran parte que se ve la bondad de Dios. Y después vemos una bondad especial de Dios revelada en la cruz. Una bondad especial para aquellos que son sus hijos, aquellos que se arrepienten y creen en Jesucristo como Salvador, ¿no? Amén. Amén. Realmente despreciar la bondad de Dios es no solamente vivir como un libertino que vive pecando libremente sin tener en cuenta, como un parabrisas, ¿no? Ahora limpio, ahora sucio, no pasa nada. Eso Dios lo condena, pero es lo peor, y lo sigo repitiendo, aquel que cree que por sus buenas obras va a ganar premios, va a ser salvo. Digamos que ante Dios el fariseo y el publicano
los saduceos, el saduceo y el fariseo, que eran dos sectas de la época. Unos eran más liberales, no creían en la resurrección de los muertos, eran más libertinos, y los otros eran lo opuesto, eran totalmente ultraortodoxos, tenían muchas tradiciones, añadían a la ley aún más de más de más. El gran problema de esto es que ni por añadir ni por quitar de la ley vas a ser más bueno. Vas a ser y vas a estar en el mismo lugar de desprecio de la gran bondad de Dios. Muchas veces como cristianos pecamos tanto de querer creernos justos por nuestras propias buenas obras, como también querer abusar de la gracia y vivir deliberadamente como si nunca Dios nos fuera a disciplinar o como si Dios no nos estuviera viendo. Esos dos extremos están muy claros, y me encanta seguir leyendo salmos donde la bondad de Dios es frecuente, y lo dice el rey David. No sé si conoces la vida del rey David, no sé si no te gusta escuchar de los pecados del rey David, pero Dios quiso escribirlos y dejarlos por escrito para avisarnos, para decirnos: cuidado, que podría ser el siguiente, no te creas justo en tus propias obras, porque podrías caer aún mucho peor. Salmo 86. Vemos una vez más de la bondad del Señor. Y dice así, el Salmo 86, versículo 5. Dice así: porque tú, Adonai, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. ¡Qué maravilla!, ¿verdad, hermanos? El Señor es bueno, el Señor es perdonador, pero ¿os estáis dando cuenta lo que rodea la bondad de Dios? El perdón. Que Dios sea bueno es que sea perdonador, pero para que Él perdone, tiene que haber una parte que sea pecadora. Así que el que Dios sea bueno significa que tiene que haber alguien al lado de Él, alguien frente de Él que no sea tan bueno. Aunque vemos en la eternidad que el Padre es bueno con el Hijo es bueno con el Padre. Sabemos del misterio de la cruz. ¿Por qué? Porque el Padre, en ese momento, descargó maldad sobre el Hijo porque vio en el Hijo maldad. Pero no porque el Hijo fue malo, sino porque el Hijo se hizo pecado. Como dice así la palabra del Señor, se hizo pecado. ¿Lo estás entendiendo? Yo estoy en proceso, poco a poco. Yo no sé si lo has entendido del todo. ¿Cómo estarás viviendo? ¿Cómo estarás viendo las cosas? ¿Qué clase de misericordia tendrás hacia los pecadores? ¿Estás viendo la bondad de Dios hacia tu vida de tal forma que ahora vayas con ese dedo señalando? Espero que al ver la bondad de Dios se te pueda doblegar ese dedo, encoger de tal forma que te quede un pequeño muñón. Y ahora solo puede haber bondad, pero ojo, basada en ese perdón que el Señor derrama al ver pecadores, donde hay gracia, donde hay misericordia. Pero está claro que también, como hemos estado hablando, en su santidad, cuando Él descarga la justicia de Dios, cuando Él descarga su ira, como es en la cruz, también es un acto de bondad. También es un acto de bondad que el Dios Todopoderoso mande gente al infierno habiéndolas juzgada. ¿Por qué? Porque Dios, todo aquel que no se refugia en el acto de bondad de la cruz, todo aquel que desprecia la obra de Cristo Jesús, el Señor hará bondad de tal forma que manifestará su justicia. Porque si mi hijo sufrió y tú desprecias el sufrimiento de mi hijo, por bondad a mi hijo yo te castigaré. Es bueno saber esto, pero es bueno saber que habrá mucha gente yéndose al infierno por haber despreciado la bondad de Dios. No porque Dios fue malo, sino porque la despreciaron. Es una pena muchas veces como cristianos ver que despreciamos la bondad de Dios, no porque queramos vivir en pecado, sino porque querramos vivir como si tuviéramos que estar satisfaciendo constantemente a un Dios que aparentemente está insatisfecho, pero no. Él está satisfecho en la obra de Cristo. Y lo que demanda de ti y de mí es que nos sigamos refugiando
en arrepentimiento de pecados ante su bondad, constantemente. Podríamos estar viendo muchos salmos, hay que adelantar. Que muchos comprenden la bondad de Dios, llegan a los pies de Cristo, o aparentemente llegan a los pies de Cristo, porque solo Dios conoce el corazón. La Biblia habla también de muchos falsos profesantes. Que tendrán apariencia de bondad, y de que piedad, lo estamos pero mirando. negarán la evidencia de ella. Es decir, pero luego viven como si todo dependiera de sus obras o de ellos mismos. No han comprendido la gracia ni la bondad de Dios, ¿no? Y eso es algo muy serio. A ver, la bondad de Dios nos habla también del hecho de que Él es severo hacia el pecado. Pero la bondad de Dios también es un atributo de Dios que en algún modo los hijos debemos reflejar. Debemos reflejarlo en nuestro modo de actuar con los demás hermanos y con los incrédulos. Obviamente, recordando que Dios fue tan bondadoso para nosotros, que tuvo gracia, que mandó a su Hijo, que nos salvó, que nos dio vida cuando estábamos muertos, que nos regeneró, que nos hizo nuevas criaturas, que nos dio el Espíritu Santo, que nos libra, que no nos deja ser tentados más de lo que podemos soportar, que nos libra en la tentación, que cuando caemos nos levanta, 7 veces cae el justo pero vuelve a levantarse, los impíos caerán en el mal, que es el Dios que nos perdona cuando pecamos. Es decir, toda esa actitud que Dios tiene hacia sus hijos es una actitud que nosotros también debemos de apropiarnos y vivirla como cristianos, ¿no? En cambio hay muchos cristianos que han recibido por gracia y viven por obras, han recibido bondadosamente y viven en un modo acusador y malvado, ¿no? Y eso niegan con sus hechos la eficacia de la bondad que han recibido, ¿no? Y de la gracia que han recibido. De eso debemos estar muy atentos, ¿no? En general, cualquiera de nosotros puede caer en eso, en una cierta hipocresía, ¿no? De querer imponer a los otros lo que nosotros mismos no vivimos. Esto no quiere decir que nos justifiquemos al pecado. Obviamente que viviremos en el pecado para que la gracia abunde de ninguna manera, ¿no? Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pero siempre con una tolerancia que es aquella que Dios usó hacia nosotros, ir predicando el Evangelio, ¿no? Y demostrando esta bondad de Dios hacia otro, ¿no? Recordando que la bondad de Dios se manifiesta no solo en los actos que nosotros consideramos bondadosos, como está explicando nuestro hermano Esteban, sino que se manifiesta en todos sus actos. Cada cosa que Dios hace tiene bondad. Es imposible que no sea así, porque Dios es bondadoso, 100%. Entonces cualquier cosa que Él haga, aun aquella que nos parece sin bondad, manifiesta su bondad, evidentemente. ¿Qué versículos querías mostrarnos, Armado? Romanos capítulo 2. Me encanta la argumentación del apóstol Pablo, inspirado por Dios. Como no hay apóstoles ya, ni apóstoles, ni lo habrán, ni apóstolas, mucho menos, me encanta cómo se expresaban los únicos apóstoles que hubieron y cómo definían las cosas tal y como son. Y así empieza Romanos capítulo 2, del 1 al 4, dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, todo el que juzga, pues en lo que juzgas al otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. Estamos sabiendo que hablaba aquí a judíos. Los judíos cogían la ley, la Torá, y con la Torá señalaban a la humanidad entera, a todos los gentiles. Sin embargo, ellos, aunque aparentemente querían amar a Dios con todas sus fuerzas, con toda su mente, con todo su ser, y cumplir aún más de lo que Dios había mandado, tradiciones y más tradiciones cabalísticas y talmudistas, vemos que aún así se enredaban y el apóstol Pablo, judío de judíos, va y les dice: tú eres inexcusable, tú no tienes excusa, tú juzgas al otro y te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. A lo mejor no eres un borrachón como ese griego o macedonio, pero tú eres un codicioso. Te quieres justificar por tus propias obras. Y sabemos que el juicio de Dios sobre los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas tú, oh hombre, que juzgas a los que practicas tales cosas y las haces, ¿que escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias la riqueza de su bondad, benignidad, y de su tolerancia, y de su longanimidad, ignorando que la benignidad
la bondad de Dios te guía al arrepentimiento, estamos viendo ahora una esfera de la bondad de Dios, y es que la bondad de Dios, que está llena de la paciencia y de la fidelidad y del amor y de la santidad y de la justicia y de la soberanía y de la gloria de Dios, de lo que hemos estado hablando durante todas estas sesiones, estás invitado a verlas desde el principio, es que la bondad de Dios, si te lleva a algo, es al arrepentimiento. Amén. El Señor es bueno, pero ¿para qué es bueno? Para llevarte al arrepentimiento, a que reconozcas tus pecados, a que reconozca yo mis pecados. A eso nos lleva la bondad de Dios. Aquí esta persona, Juan Carlos Ibáñez. Un saludo, un fuerte abrazo, te amamos. Él piensa que el pecado no lo cometen más los cristianos, ¿no? Ok. Me parece una doctrina bastante errónea, hermano, O sea, no sé si eres hermano, ¿no? Me parece una doctrina bastante errónea. Juan Carlos cree que no pecamos más. Bueno, no lo sé. En Primera de Juan, debo entender, ¿no? Primera de Juan, justamente le dije. Si tienes Biblia allí, quieres abrirla, te lo invito. Bueno, dice que peca, ok, está bien. Entonces hemos malinterpretado. Nada, muy bien. Pecamos, pero eso sí, no vivimos en el pecado. Amén. No nos deleitamos en el pecado, no es nuestra ámbita. No somos como peces en el agua, así tampoco no somos pecadores que viven pecando. Si vivimos es en arrepentimiento, no porque lo que estamos, no somos ortoprácticos. Romanos 2:4 nos dice que la bondad de Dios nos lleva al arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Es un stop al pecado, es un basta. Señor, reconozco mi pecado, vengo ante ti, líbrame, perdón, tú moriste por esto, tú moriste por lo otro, perdóname, sientes su perdón. Te das cuenta de lo que hizo en la cruz hace 2000 años. ¿Qué despierta eso? Gratitud. Confiesas, contemplas, amén, declaras que Él es bueno. Nada más, que Él es bueno. Que Él es bueno. Pero ¿hasta dónde uno tiene que llegar para reconocer tanto su bondad? A ver su miseria, a ver que uno no es bueno. A ver que uno no es bueno. Si no, jamás vas a poder contemplar la bondad de Dios. Ni yo tampoco. Es la única forma de ver que Él es bueno. Cuando yo veo mi putrefacción, mi asquerosidad, mi incoherencia, mis pensamientos miles que van volando así, mis sentimientos. Ahí es cuando yo veo, Él es bueno. Él sí es bueno. Yo no. Y es también un círculo, digamos, en el sentido de que más veo a Dios y más veo mi pecado. Y más reconozco mi pecado y más grande se hace la bondad de Dios, ¿no? Es algo que no podemos escapar de eso. Más vemos nuestra pecaminosidad y más apreciamos la bondad de Dios, ¿no? Amén, aleluya. Como en un cuarto que esté completamente lleno de tinieblas y abrimos un poquito la ventana en el pleno verano, al mediodía, y el sol, ¡boom!, inunda todo, ¿no? Así la bondad de Dios, cuando estamos contemplando nuestra pecaminosidad, parece más grande. No es más grande, porque no puede ser más grande, porque la bondad de Dios es infinita, ¿no? Pero quiero decir, se nos hace más grande a nuestros ojos, ¿no? La bondad de Dios resplandece en un modo increíble. Y cuando vemos más grande a Dios, también vemos cada vez más pecaminoso a nosotros. Y cuando uno más se acerca a Dios, más sensible se hace el pecado. Yo hoy en día, después de 30 y pico de años de ser hijo de Dios por gracia, pura gracia, veo por la cada gracia de vez Dios, más mis pecados, mucho más que antes. Y espero y creo que no soy mucho más pecador que antes. Estoy tratando de progresar. Peco como antes, ¿no? Léelo, hermano. Sí. Hugo dice, la diferencia entre un cristiano y un incrédulo es que el incrédulo vive en el pecado y el creyente, cuando peca, hay arrepentimiento. Amén. Hay arrepentimiento. Amén. Y hay justicia aplicada de Cristo a nosotros. Que Juan, eso no sucede con los incrédulos. Juan dice, ¿no? así es, nos duele el pecado en nosotros, es que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Exacto. Es bíblico, la Biblia dice Efesios así. 2:1, así es, ¿no? Nos dio vida cuando estábamos muertos. Dios nos dio vida, ¿no? En su bondad. Sé que la palabra es gracia, pero también la gracia es manifestación de la bondad, ¿no? Amén. Y cada uno de los atributos de Dios van juntos, ¿no? Pero es muy interesante esto que nos está diciendo el hermano, muy importante. Si tú eres un verdadero renacido, vas a ir gozándote cada vez más de la bondad de Dios, la vas a ver en su verdadera dimensión, podríamos decir en todas sus dimensiones, 4, 5, las que fueren, las dimensiones, y vas a ver que la bondad de Dios no tiene que ver solo como este mundo piensa, el caramelito para los niños, son las cosas buenas que Dios hace. Así Dios hizo que me regalaran esto, Dios es bueno. Pero el día que Dios te castiga, no, Dios no es tan bueno. No es así. Dios es bueno en cada cosa que hace, porque Él es bueno en su esencia. Entonces Él es
en esencia, en sustancia, bueno. No puede hacer nada que no sea bondadoso. Es su sustancia. ¿Comprenden? Este es el tema. Por eso que dijimos al inicio, en la parte 1, que está en otro video, lamentablemente. Marcos, pueden ¿no? mirarlo. Claro, pero es por eso que dijimos que Dios no puede ser tentado por el mal. Jesús fue tentado por el mal, pero no hay nada en él que lo pueda atraer del mal. Porque su sustancia es 100% bondad. Amén, amén. Pero su bondad no quiere decir que él deja pasar lo malo. Al contrario, en su bondad, él manda a los injustos al infierno porque es bueno. No mandar a los injustos al infierno sería malo. Sería injusto. Sería injusto y sería algo malo también. Sí. Demostraría maldad en él. No puede haberla. Su santidad tiene que ver con su bondad, con su amor, con su gracia, con todos los atributos que estamos estudiando. Es muy interesante ver cómo el mismo diablo puede disfrazarse de ángel de luz. El mismo diablo puede aparentar bondad. Sabemos que el diablo es un imitador por excelencia, mas no puede hacer lo que Dios hace. Puede imitarlo de una forma u otra. También vemos que el ser humano puede disfrazarse, puede camuflarse, puede tener apariencias. Y podemos verlo esto en 2 de Timoteo 3:5. Es un capítulo donde define falsos profetas, define falsos maestros con finalidades totalmente carnales, pero para llegar a ese fin, a esa meta, el medio es una apariencia. Y una apariencia que para aquel que pueda ver su propio pecado a la luz de la bondad de Dios y su santidad, podrá discernir quiénes son. Y más hoy que estamos en un siglo donde el maquillaje es más variopinto por las redes sociales, por todo tipo de clase de pelucas y de maquillajes. Entonces podemos estar viendo que dice así, 2 de Timoteo 3, dice así: debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Van a venir tiempos difíciles. Porque los hombres serán egoístas, amigos del dinero, arrogantes, soberbios, difamadores, desobedientes a sus padres, ingratos, irreverentes. Bueno, uno diría aquí, bueno, pero Pablo, ¿y que no lo eran en ese momento? O sea, en ese momento no había gente egoísta, no habían arrogantes, pero si la arrogancia es algo que todos llevamos por naturaleza. ¿De qué me estás diciendo? ¿Qué hablas, Pablo? Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, enemigos de lo bueno. Dime tú, si no hay cosas de estas en tu corazón, o yo me pregunto a mí mismo, ¿no hay cosas de estas en mi corazón? Yo reconozco que a veces puedo llegar a ser cruel cuando digo una palabra con cinismo, cuando tengo un tracto despectivo hacia una persona o hago una crítica que realmente es injusta, aun en mis pensamientos. Entonces, ¿a qué se está refiriendo en los últimos tiempos? Sigue en el 4, traidores, impetuosos. Cuando pecas, ¿somos traidores o no somos traidores? ¿Somos ese Judas que niega a Cristo o no? Lo somos. Si no es porque el Señor intercede y el Espíritu Santo nos da la convicción y nos lleva al arrepentimiento, ahí nos quedaríamos. Es por su gracia que volvemos pidiendo perdón. Envanecidos. ¿Cuántas veces nos envanecemos? ¿Cuántas veces la vanidad, aun cuando estamos en el templo en adoración levantando la mano, uno diría, ¡ah! Yo la levanto más alto que fulano porque yo mido 1 metro más. Y él es un tapón, un enanito. Esto pasa, claro que pasa. La vanidad. Amigos de los placeres más que de Dios, cuando uno prefiere estar viendo la tele 3 horas, 2 horas, cuando podría estar leyendo la palabra, o orando. ¿Qué está prefiriendo? Que tendrán apariencia de piedad. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. ¿Saben una cosa? La bondad de Dios en el cristiano es eficaz. Contemplar su bondad es eficaz. Contemplarla es eficaz. Simplemente aparentarla, no. No es eficaz. El legalismo no es eficaz. Vivir esclavo de las obras no es eficaz. El activismo no es eficaz. El querer aparentar ser piadoso por tener una larga falda o ir bien peinadito con el corto pelo no es eficaz. O que las mujeres no usen joyas. O que las mujeres no se corten los pelos a los hombres. Nada de eso. Hermano, sé que Juan Carlos tú crees esas cosas, pero te invitamos. No es eficaz, Juan Carlos. Yo vengo de un ambiente legalista como el de que tú vienes.
de verdad te lo digo, mucho peor. Cuando tú comienzas a comprender en profundidad las doctrinas que veo que tú conoces en algún modo, cuando empiezas a estudiarlas en la Escritura, verás que hay ciertas cosas que tienen que ver con el externo. Y esas cosas no son eficaces. Son convicciones que si tú las tienes puedes tenerlas, son respetables, pero no puedes imponerlas a otros. Lo que sí puedes imponer a otros es lo que dice la palabra de Dios. Los creyentes tienen que buscar la santidad, en eso estamos de acuerdo, ¿no? Los creyentes, por ejemplo, vamos a ver lo que él está hablando de la eficacia de la bondad de Dios. Yo creo que Primera de Pedro capítulo 2 nos habla de eso. Mire, Primera de Pedro capítulo 2, si tiene sus Biblias ahí, Primera de Pedro capítulo 2, nos va a hablar de la bondad de Dios. No sé si tú lo tenías preparado, hermano. Pero no. Dice así, Primera de Pedro 2, dice, desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad, en otras palabras, la bondad del Señor. Si hay un haber gustado realmente, la eficaz, el llamado eficaz, ¿no? El llamado eficaz. ¿Qué es gustar la bondad del Señor? Aquí. Haber renacido. Haber gustado la bondad del Señor. Si tú no eres creyente, si no sabes ni lo que eso significa, que sepas que hay una bondad especial de Dios. Y cuando uno la comprende y la recibe, que es el Evangelio, en ese momento gusta, como se gusta una riquísima fruta, una riquísima sandía puesta en el agua congelada del río en verano, ¿no? Con ese gusto, gustar la bondad del Señor cuando se experimenta el nuevo nacimiento. En ese momento tú gustas verdaderamente la bondad del Señor, se te aplica la justicia de Jesucristo a ti, tú reconoces tu pecado, le pides a Dios de salvarte, ves su justicia, ves tu condena merecida que era el infierno y ves que a un cierto punto dices, reconozco que soy pecador, pido de salvarte, Señor, como sea que lo hagas, te das cuenta de tu situación, ves la gloria de Dios, ves la santidad de Dios, ves el Evangelio, la obra de Cristo en la cruz, te arrepientes, crees en Él, en ese momento Dios te salva. Y tanto lo citó nuestro hermano que lo vamos a decir, 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las viejas cosas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Juan Carlos, claro que lo sabemos, eso lo enseña la Biblia, obviamente. Y nuestro hermano, tú dijiste, ¿cómo se llama el joven? Bueno, yo soy el joven, yo me llamo Mirko. Este viejo se llama Esteban, para que lo sepa. Porque dijo, ¿cómo se llama el joven? ¿Quién es el joven? Yo tengo 22, ¿él tiene? ¿Tú cuánto tienes? Voy a cumplir ya... El joven aquí, o yo me llamo Mirko, se llama Esteban, un placer. Un placer a todos los que están viendo y puedan ver. Ahí. Que el Señor nos bendiga. Aquí está y de diciendo, verdad, la finalidad de esto es contemplar a Dios. Eso es lo que nos transforma. Y hoy, su bondad, sobre todo. Amén. Otros días, pueden mirarlo, Juan Carlos, en pasado hemos hablado, este es el 23º programa que hacemos, ¿no? Entonces pueden mirar todos los otros programas y vas a ver lo que nosotros creemos y lo que anunciamos. Ahora te digo, Primera de Pedro 2:3 dice, si es que habéis gustado la venida del Señor, ¿qué va a pasar? Bueno, se van a desechar los pecados y se va a desear la leche espiritual no adulterada, ¿no? Que es la palabra de Dios. Esa palabra que antes, dice en el versículo 23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, ¿no? La palabra del Señor permanece para siempre. Sabemos que por la palabra del Señor fueron creados los cielos y la tierra. Sabemos que por la palabra del Señor sucedió todo lo que sucedió en la historia. Sabemos que por la palabra del Señor fue mandado el Hijo a morir en la cruz y el Hijo quiso un pacto de redención. Sabemos que por la palabra del Señor las vidas de los que hemos sido salvados fuimos salvados, porque Dios obra con su palabra en nuestros corazones a través de su Espíritu que convence de pecado, de justicia y de juicio. A través de su palabra podemos gustar la benignidad del Señor. Y cuando gustamos la benignidad del Señor, deseamos su palabra. Lo que decía antes nuestro hermano, viendo nuestra pecaminosidad, viendo su bondad y así sucesivamente, ¿no? Observamos al Señor, nos vemos a nosotros, deseamos más del Señor para que cambie más de nosotros, ¿no? Amén. Y después que dice el versículo 4,
si es que habéis gustado la venida del Señor, acercándoos a Él. Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y todo esto es si habéis gustado la benignidad del Señor. Amén. La pregunta para ustedes es si han gustado la benignidad del Señor. Sí, la bondad de Dios, todos los seres humanos en algún modo la han gustado, pero en un modo particular es aquella de recibir el mensaje del Evangelio, de recibir a Jesucristo como Salvador, de conocerle a Él, de verle a Él. Eso es gustarla. Amén. Y pienso, al gustarla, trae consecuencias en la vida de uno. Y como decía aquí Juan Carlos, Amén. Experimentarla desde lo profundo del corazón y luego exteriorizarlo. Y en Efesios 4, capítulo 4, versículo 31 y 32, dice así. Bueno, primeramente el 30 dice: y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Sea quitada de vosotros toda amargura y enojo e ira y grito airado y maledicencia junto con toda maldad. Sed bondadosos los unos con los otros, compasivos, perdonándoos los unos a los otros, como también Dios os perdonó en el Mesías. Vemos en estos 3 versículos una consecuencia de contemplar la bondad de Dios. Primeramente, contemplar la bondad de Dios no te llevará a entristecer al Espíritu Santo. Ignorar la bondad de Dios, como ignorar cada uno de sus atributos, nos lleva a entristecer el Espíritu Santo. ¿Cómo uno sabe que ha entristecido el Espíritu Santo? Bueno, cuando ya realmente su insensibilidad, cuando realmente ya su ofuscación, cuando no tiene ganas ya ni de la Biblia, cuando se siente insensible, cuando no tiene ni ganas de orar, cuando ve que incluso puede tener angustia, ansiedad, incluso uno puede llegar a caer en depresión por entristecer el Espíritu Santo. Sabemos que el cristiano es sellado por el Espíritu Santo y jamás puede ser quitado ese sello, porque es para siempre, es ese anillo de compromiso que Dios le da a aquellos que ha escogido por pura gracia, y en el llamado eficaz Dios aplica la obra de redención de Cristo a su tiempo en sus escogidos. Pero sabemos que el Espíritu Santo se puede contristar, se puede apagar, como también dice en Tesalonicenses capítulo 5. Así que vemos que se puede entristecer, se puede apagar. Y vemos que cuando se apaga y se contrista es porque estamos dejando de contemplar a Cristo como aquel que nos perdona, que nos devuelve el gozo, que nos permite dar ese prisma de contemplar a Cristo, de contemplar los atributos de Dios. Y vemos claramente que esto viene como a consecuencia de algo que no está ocurriendo en nuestro ser. No está habiendo cambio, no está habiendo el contemplar del Señor. Por ejemplo, ¿yo puedo apagar el Espíritu Santo por llevar el pelo largo? Bueno, lo llevo desde hace unos años y no siento en mí el Espíritu Santo contristado, por ejemplo. ¿Puedo beber alcohol? Puedo beber una copita de vino, me la bebo tranquilamente. No siento que el Espíritu Santo en mí se contriste. Si usted lo siente en ti, a lo mejor no es ni el Espíritu Santo, es su propia conciencia que está aplastada y sellada por tradiciones. En cuanto al pelo largo lo podríamos hablar en otra sesión, y si tú quieres, tú y yo, personalmente, porque esto no es tiempo para irnos por esas ramas, ya que no queremos perder tiempo. El tiempo pasa, y aquí hay niños que se tienen que ir a dormir. En cuanto a lo de este deshonroso, lo hablaremos, Juan, de verdad que lo hablaremos. De verdad que sí. No hay problema. Toda la noche después. No, mañana no. Entonces, en cuanto a todo esto, el entristecer al Espíritu Santo, sabemos claramente que es cuando dejamos de contemplar sus atributos, cuando dejamos de contemplar
a Cristo Jesús, cuando dejamos de contemplar el Evangelio, para empezar a mirarnos a nosotros mismos, sea porque yo me siento muy culpable y ya no tengo esperanza, o sea porque me siento tan bueno que tengo tanta esperanza en mí mismo que seguiré siendo cristiano porque se me da muy bien. Nada de esto. Nada de esto nos va a llevar a estar llenos del Espíritu de Dios. Sabemos que el Espíritu de Dios es con el Espíritu que fuimos sellados para el día de la redención, y es por lo tanto que el Señor nos dice por medio del apóstol que sea quitada de nosotros toda amargura, enojo e ira, grito irado y maledicencia, junto con toda maldad. Y el contraste de todo esto es ser bondadosos los unos con los otros. Es muy importante ver que el ser bondadosos lo estará ligando al perdón. Mirad el texto, Efesios 4:32. Sed bondadosos los unos con los otros, compasivos. ¿Qué significaba compasión? ¿Qué significaba compasión? Lo dejo allí. Perdonándoos los unos a los otros como también Dios os perdonó en el Mesías. Y aquí veremos que el contemplar la bondad de Dios nos tiene que llevar a ser perdonadores. Perdonadores, no rencorosos, no gente amargada, no gente con enojo, no gente que va irada, no gente que va gritando y maldiciendo junto con toda maldad. Hoy vemos en muchas iglesias que declaran el juicio de Dios sobre una nación. Vemos iglesias, perdón por decir iglesias, circos, tenemos que decir circos, Sí. que, No iglesias de Cristo. que dicen que decretan el juicio de Dios sobre una persona, sobre otra. Eso le compete solo al Señor. Él es el juez del universo. Él pedirá a cada uno y le dará a cada uno lo suyo. Así lo va a hacer el Señor. Es muy interesante ver que aquí la bondad que se nos demanda junto al perdonar. Porque yo puedo decir que sí, mira, fulano es muy bondadoso, pero cuánto rencor que tienes que no lo olvida. No puede olvidar. O sea, todo el día le está viniendo el recuerdo de todo lo que le hizo su esposo, su esposa, su familiar, el vecino, y va por ahí chismoseando. No, yo oro por fulano, pero cuando me viene su nombre, solo me acuerdo de lo malo. No hay perdón. ¿Tú crees que esto ante Dios es agradable? ¿A Dios le importaría tampoco tu falda larga o tu pelo bien cortito y rasuradito cada 3 días si tu corazón está lleno de rencor, si está lleno de enojo, si está lleno de maldicencia? Señor, ama el corazón contrito y humillado, porque solamente el corazón contrito y humillado, al ver el pecado de uno mismo, solamente ahí es cuando uno contempla realmente la bondad del Señor. Es maravilloso cómo contrasta que nosotros tenemos que ser bondadosos, perdonar, así como también Dios, el que es bondadoso en excelencia y esencia, sin ninguna interrupción, pese a lo que decíamos antes, pese a un diablo que en él no hay bondad alguna, pese a una iglesia que constantemente tenemos unas tendencias siempre a volver a la ley o a abusar de la gracia, y siempre nos movemos en esas dos bestias terribles. Sin embargo, Él, si nos ha perdonado en el Mesías. ¿Y qué tal si podríamos acabar con Isaías 53? ¿Cómo no? El mayor acto de bondad. Hermano, el mayor acto de bondad, hermanos. El mayor acto de bondad es maravillosamente la cruz de Cristo. Amén. Es ahí donde el Señor derrama su bondad de una forma colosal, porque ahí Él tiene que manifestar en sí mismo que es bueno, pero eso tiene un precio, y es Cristo mismo siendo arrancado del Padre y siendo clavado y separado del Padre, de tal forma que Dios hecho hombre se hace pecado. Él, siendo bueno, eternamente bueno, allí sufre como un malvado. Por ti, por mí, hermano que me escuchas y hermana. Y tú, si aún no te has arrepentido, tú que estás allí, no te distraigas por el chat, por favor, olvida todo eso. Escucha, si realmente tú estás viendo tu maldad, tu conciencia te está hablando claramente de tu pecado,
tú sabes que no eres bueno. Tú ves tus actos, que no hay bondad, que no hay justificación en la que puedas hallar en tus obras. Escucha Isaías 53. Escúchalo, porque ahí está el mayor acto de bondad, donde tú, siendo malo, puedes llegar a ser justificado y llegar a ser tratado por el Dios santo y justo, que está airado todos los días contra el impío, como si tú fueras bueno, por medio de Cristo Jesús, poniendo la fe en Cristo Jesús, confiando en su obra redentora. Eso es lo que pide Dios de ti. Dios no te pide que seas perfecto, porque Dios mismo sabe que no lo vas a poder ser. Dios te pide: confía en mi Hijo Jesucristo. Pon tus ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Venid a mí todos los cansados y cargados de las obras, del castigo de la ley que te deja sin salida. Del legalismo. Del legalismo. De todas esas reglas que no tienen base bíblica. Escapa de todo eso. Busca al Señor con tu corazón. Busca al Señor y en Él, en su palabra, serás tratado como si fueras bueno, sin serlo. Sin serlo. Por medio de Cristo Jesús. Por medio de Cristo Jesús. Amén. ¿Tú quieres leer el Salmo Isaías 53? Sí. ¿Está bien? ¿Te querías leer algo también? Habría mucho para leer, ¿no? Pero hay muchísimos versículos. Por ejemplo, Santiago también nos habla que Él es el fuente de toda bondad. Mira, de todas formas, antes estaba bromeando, porque si no van a pensar que soy mentiroso. Estaba bromeando, yo tengo 40 años, Juan Carlos, sí, él es más joven que yo. Santiago dice así, en el 1.17 dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Todas las cosas buenas descienden del Señor de la bondad. Él no puede dar nada que no sea bueno. Y Él da lo bueno conforme a todos sus atributos. Como Él es bondadoso, Él ha mandado un medio de salvación, que es Jesucristo, en su bondad. Y Él puede hacer que las personas gusten de su bondad. Si tú te arrepientes, pides a Jesús de salvarte, reconoces que eres un pecador, reconoces que por tu pecado mereces el infierno, reconoces que solo a través de Jesucristo Dios ha provisto un medio de salvación, un medio particular de bondad, creyendo en Él, en su obra en la cruz. Tú reconoces que eres pecador, ves tu pecado, te arrepientes. El Evangelio es arrepentimiento y fe. Amén. Fe en la obra de Jesucristo. Entonces Dios puede demostrarte en un modo particular su bondad, hacerte gustar su bondad, en un modo bien claro, en un modo que nunca la has gustado y nunca la gustarás, porque ese es el inicio del nuevo nacimiento. Es el inicio de una nueva relación con Dios. Es pasar del reino de las tinieblas al reino de la luz. Es dejar de ser hijo del diablo a ser hijo de Dios. Es pasar de ser un impío que va derecho al infierno a ser uno declarado santo y justo por la justicia de Jesucristo que viene aplicada a tu vida. Es maravilloso. Es un acto de bondad increíble. Entonces la cruz y todo el sacrificio de Cristo y toda la obra de Él de redención es la bondad puesta en evidencia al mundo. La Biblia dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, ¿no? Y nosotros vemos que ese es el mayor regalo. Pero también no queremos olvidarnos que dice que el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y también dice el mismo capítulo, el versículo 36, de que el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces Dios está airado contra cada persona que no ha creído en Jesucristo como Salvador, que no se ha arrepentido de sus pecados. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y esa ira, como veíamos al inicio, también es demostración de su bondad. Todo lo que Él hace, porque en su esencia es bondadoso, Él es bondad pura, Él es la bondad, ¿no? Él podría ser cualquier adjetivo calificativo positivo
puesto a la máxima expresión que aún nuestras lenguas no los expresan, eso es Dios en su esencia. ¡Aleluya! No hay nada de malo en él. Y así la bondad, si existiera alguna palabra para llevarlo a un superlativo altísimo, no sé si existe, creo que no, entonces eso sería Dios, ¿no? Por eso también Jesús dijo, yo soy la verdad y la vida. El camino. El camino. Y todo, pero estaba hablando ahora de atributos del carácter, ¿no? Verdad y vida, ¿no? Bondad, misericordia. Sí, también fuego consumidor, claro que sí, que Dios, me parece que fue muy claro que estuvimos hablando de la justicia de Dios. Para concluir, Isaías 53 entonces. Isaías 53, simplemente Si cuando quería... fuiste al baño recordaste algo que quieres decir, sería bueno. Sí, no, Gálatas 5, 22 al 23. Hablamos del fruto del Espíritu. Antes hablábamos de aquel que podemos apagar, el Espíritu Santo, dando lugar al rencor, dando lugar a la amargura, al enojo, a la ira. Y como todo lo contrario de una persona que está llena de Espíritu Santo, no son aquellos que simplemente hacen desorden en los circos o en realmente iglesias, hablando en lenguas que nadie entiende, o temblando, tirándose por los suelos. Un hombre lleno de Espíritu Santo no es aquel que va con una corbata, ni súper bien vestido, ni bien peinadito todo el día. Eso puede ser apariencia de piedad y puede ser un lobo, como podemos ver en muchos casos. Vemos que el que está lleno del Espíritu Santo manifiesta bondad y perdón. Y arrepentimiento. Y arrepentimiento, ¿vale? Y muchas otras características que Dios tiene. Y paciencia, longanimidad. Que vamos a ver en Gálatas 5, 22 al 23. Y dice así: el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz. ¿Qué más? Paciencia, benignidad bondad. Y bondad. Fidelidad. O sea, O fe. si yo tengo mucho gozo y mucha paz y no soy fiel a Dios, mi gozo es superficial y a la mínima de cambio, cuando venga una prueba, se me irá. Se irá rápido. Yo puedo tener mucha paz cuando me siento en mi sillón tranquilito, pero la paz verificable es cuando vengan las tormentas. Yo puedo tener mucha paciencia cuando me interese tenerla. Puedo aparentemente ser muy benigno. Puedo aparentemente ser muy bondadoso. Pero la fidelidad también la puedo aparentar, sin embargo. También la puedo aparentar. Porque la fidelidad que Dios pide es la del corazón arrepentido, contrito y humillado. Y eso, como a consecuencia, se exteriorizará. Mansedumbre y templanza. En contra de tales cosas, lo siento, no hay ley. No hay ley. No hay ley. No hay ley que valga. Si tú eres un hombre que está lleno de gozo, si tú eres un hombre que está lleno de paz, si eres un hombre que está lleno de amor, si eres un hombre que está lleno de paciencia, de benignidad, de bondad, de fidelidad, de mansedumbre, de templanza, no hay ley que valga. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, el Espíritu que inspiró a Moisés, que llenó a los hombres de Dios de toda la Biblia, siempre al arrepentimiento, siempre a reconocer sus propias miserias, siempre a reconocer la grandeza y la gloria de Dios y de Cristo, serán aquellos que no habrá ley que valga. ¿Qué quiere decir eso? ¿Serán libertinos? ¿Serán hombres dados al placer y al pecado? No, porque si no, no serían hombres que estuvieran llenos del Espíritu Santo. Lo entendemos así. Pues los que son del Mesías crucificaron la carne con las pasiones y deseos. Ahora que vivimos por el Espíritu, andemos en el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos los unos a los otros, envidiándonos los unos a los otros. Tenemos el espíritu de la bondad, manifestemos gozo. Tenemos el espíritu del gozo, manifestemos paz. Tenemos el espíritu de la paz, el príncipe de paz, manifestemos amor. Tenemos el espíritu del amor, seamos fieles. Somos fieles, seamos mansos. Somos mansos, templados. Sabemos que no habrá ley que venga en contra de nosotros. ¿Por qué? Porque estaremos siendo fiel a Dios como Dios nos pide ser fieles, de corazón. No por
por esto, o mil cosas más, o no comas carne, o lo otro, cual. Gloria a Dios por su gracia desde el Edén hasta el último día, porque es por su gracia, que al final uno llegará al cielo, y si le preguntan cómo llegó aquí, usted no va a decir por la fe que yo tuve. No, no, no. No, porque solo los violentos arrebatan el reino de los cielos. Por tu gracia, Señor, aquí estoy. Amén. Aquí estoy, por tu santa y divina gracia. Por tu santa y divina gracia. Qué triste que muchos aún no lo han entendido. Y qué triste que yo aún a veces, aparentemente entendiéndolo, lo olvide. No lo viven. Y no lo exprima y no me deleite como debería deleitarme en su gracia. El gran acto de bondad de Dios. La kenosis, viniendo Cristo, la cruz, una vida sin pecado, muriendo la cruz. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. Y cuando uno experimenta la bondad de Dios, de verdad hay un cambio en su vida que es notable, ¿no? Y es raro porque se ven tantos cristianos que van denostando a otros cristianos y con una actitud, no se ve un arrepentimiento verdadero, no se ve un cambio verdadero, ¿no? Y cuando uno gusta la bondad de Dios, después puede cumplir lo que veíamos ahí en Gálatas, de ser bondadosos uno con otros, ¿no? El fruto del Espíritu es maravilloso, como vemos cómo la persona cambia. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay ley. No hay ley, y sin embargo sí es verdad que el Señor, todo aquel que quiera justificarse por las obras de la ley, va a quedar maldito. Y eso es un acto de bondad, porque eso está señalando que solamente por medio de Cristo Jesús uno puede ser justificado. Damos gracias a Dios por la reforma, porque el Señor la usó para mostrar al mundo entero nuevamente algo que ya estaba escrito en la palabra de Dios, que es por la fe en Cristo Jesús. El justo por la fe vivirá. No al revés. El justo no vive por las obras, vive por la fe que produce obras. La fe produce obras y las obras no producen fe. Ese es el problema. Ese es el problema. Y bueno, lo sentimos por ti, hermano Juan Carlos Ibáñez. Evidentemente tú no has comprendido el fruto del Espíritu. Porque hace del inicio del programa que te pedimos de hablar sobre el tema que hablamos y tú continúas a atacar. Ahora, nosotros te aceptamos, te amamos en el Señor. Te amamos. Te perdonamos porque es un pecado lo que estás haciendo, que lo sepas, que es un pecado. Si eres hermano, estás pecando. No a lo mejor es un nada. Recién convertido. Puede ser que sea aún inmaduro, ¿no? En la fe. Pero bueno, que tiene ese celo, ¿no? Un chico con el pelo bien. largo y no Está sé qué, bien. y el maquillaje. Yo vengo de ese ambiente de iglesia. Bueno, que estás perdiendo el tiempo. Deja eso. No, escribe todo lo que quieras. No por escribir, no, pero estás perdiendo el tiempo en seguir reglas. Dedica tu tiempo, no a hacer esto, porque vas a perder el tiempo. Dedica tu tiempo a descubrir más del Evangelio de Cristo, más de lo que pasó en esa cruz, más de las maravillas de su gracia en tu vida, a predicar el Evangelio, un Evangelio sano, que no se impone, que fluye con amor. Con una actitud cristiana, ¿no? Y me lo digo para mí, ojo. A todos. Me lo digo para mí. Nosotros no somos mejores que nadie. Creo que esta noche ha quedado muy bien reflejado. Sí, y damos gracias por la intervención. Creemos que Dios, siendo soberano y en la providencia que hablaba el viernes... No tenemos ninguna duda que Dios está usando tus palabras para que muchas otras personas sean iluminadas, muchas veces de lo contrario de lo que dice, pero Dios lo está usando. Y por eso te dejamos y no te bloqueamos, ¿no? No, para nada. En absoluto. Y aunque hubiera otro que fuera ateo y no estuviera ahí... No hay ningún problema. O sea... No hay ningún problema. Solo te llamamos a reflexionar si lo que estás haciendo refleja el Espíritu de Cristo. Claro, y que puedes ser muy celoso, pero de verdad piensa si el Señor está contento o feliz o el Espíritu Santo en ti, te estás gozando. Piensa si te estás gozando, si tienes paz, si tienes deleite, si hay bondad. Yo no digo que la tenga mucho. O sea, yo soy pecador, puedo pensar tantas cosas malas ahora mismo y decir, Señor, ayúdame. Reprendo todas estas cosas. Por ejemplo, yo no sé si Juan Carlos sabe que Jesús tenía pelo largo, porque era nazareo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Creo que no lo sabes, porque si no tendrías que condenar a tu propio Salvador, ¿eh? Y de hecho lo condenaste, si eres hijo de Dios, murió también por tus pecados, ¿no? Como por los nuestros. Sí. Y nos gozamos.
Eso de que tú hablas del pelo largo te lo podríamos explicar, pero ya te dijimos que te lo vamos a explicar en una sede aparte. Ahora queremos, queremos concentrarnos y gozarnos una vez más sobre la verdad de la bondad del Señor. Y vamos a concluir esta noche con Isaías 53. Isaías 53. En Isaías 53... ¿Qué fueron? ¿600 años antes de Cristo? Sí, algo así, 600, 700 años 600 antes. o 700 años de Cristo, antes de que Cristo viniera. El profeta Isaías, en Isaías 53, ya dejó por escrito, por el Espíritu del Dios Santo, claramente que iba a haber un gran acto de bondad que iba a justificar a Isaías de sus pecados, iba a justificar a David, iba a justificar a Adán y Eva, iba a justificar a todos los del Antiguo Testamento como los del presente y como los del Nuevo, a todo su pueblo escogido por gracia, a todos los predestinados, a todos los escritos en el libro de la vida. Isaías ya lo iba a escribir. Es una maravilla, Mirko. Amén. Ya contemplar ese acto de bondad y decir, ya va a venir el Mesías. Aunque muchos, con la mente terrenal, con la mente carnal, con los que muchos hoy también puedan ver el Evangelio, esperaban a un militar, esperaban no tanta bondad, sino más ira, espada, ¿no? Esperaban liberación física y terrenal, ¿no? No dándose cuenta que la verdadera opresión de uno está en el corazón. Es el pecado. Es el pecado. Justamente está arraigado en todo eso del querer autojustificarnos. Como para los no creyentes por sus obras, pero también para los creyentes. Como nuestro hermano Juan, ¿no? Por las obras querer ser justificado, ¿no? Eso es un error, ¿no? Y justamente vemos aquí en Isaías 53 esta manifestación maravillosa de la bondad de Dios. Te amamos, Juan. Un beso y un abrazo. Un ósculo santo. Es bíblico. O sea, si te veo algún día te voy a dar un beso aquí. Como hacía Jesús y los discípulos. ¿Eh? No digamos que es cultural porque Pedro lo manda. Ósculo santo. Isaías 53. ¿De dónde quieres empezar? Empezamos, ¿lo leemos todo? Todo junto. Bueno, todo desde el inicio hasta ¿En el tu final. versión o en la mía? O en la... Hacemos una y una. Él tiene la Biblia textual, yo tengo la Reina Valera 1960 y creemos la preservación de las escrituras, ¿no? Amén. En las traducciones también, aunque las traducciones no son inspiradas, pero sí creemos que Dios de algún modo ha reservado ciertas traducciones para comunicarnos las verdades que Él quiere darnos, ¿no? Okay. ¿Quién ha creído nuestro anuncio sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahvé? Subirá cual renuevo delante de Él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en Él ni hermosura, le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, escondimos de él el rostro, fue menospreciado y lo tuvimos por nada. Acto de bondad. Acordaos, la bondad de Dios. Acto de bondad. Dice, ciertamente llevó Él, nosotros, dice, antes lo tuvimos como dice la palabra exactamente, desechado entre los... Como que escondimos del rostro, fue menospreciado y no lo estimamos, ¿no? Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, versículo 5. Es maravilloso ver este gran acto de bondad. Cómo Él tuvo que sufrir como si fuera un impío, un malvado, ¿no? Y ahí es muy interesante que dice hay que... una doctrina de la substitución. O sea, el bueno por los malos. El bueno por los malos. ¡Wow! Bendito Dios. Pero Él fue traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El precio de nuestra paz cayó sobre Él. Y por su herida fuimos sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Siendo oprimido, aunque fue Él quien se humilló a sí mismo, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero.
y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Con violencia mediante juicio fue quitado, y de su generación, ¿quién consideró que fue cortado de la tierra de los vivientes y llagado por la transgresión de mi pueblo? Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Es maravilloso como vemos todo el Evangelio acá. Primero vemos que dice que la gente le tenía por azotado y herido de Dios, ¿no? Y dice, el herido fue por nuestras rebeliones, ¿no? Y parece que habla de todos después, pero después habla del pueblo, ¿no? Habla del pueblo. Entonces, y después vemos todo el Evangelio, la pureza de Cristo, su santidad, ¿no? Wow. Su santidad con la que llega a la cruz. Nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Es maravilloso. Él llega a la cruz puro, para poder salvarnos, ¿no? Y hermano, es maravilloso saber que Él seguía siendo puro, aun cuando cargaba el pecado. Él no dejó de ser Dios en ningún momento, Él seguía siendo divino, seguía siendo Dios todopoderoso, aun condenado y aun hecho pecado, pero seguía siendo bueno en ese momento y santo. Y hermano, pienso, ¿cómo Él pudo absorber todo ese pecado, aun siendo bueno, y hacerlo desaparecer en ese consumado es? Increíble. En ese tetelestai. Mi pecado desaparecido allí. La ira de Dios satisfecha. Todos los pecados de su pueblo. Todos los pecados. Pasados, presentes y futuros. Sí, futuros también. Todos los pecados del pueblo. Todos los pecados de su iglesia. Todos los pecados de los elegidos. Desaparecen en la cruz por la sangre de Jesucristo, ¿no? Su bondad es tan buena que puede en algún modo carcomer y hacer desaparecer el pecado, ¿no? Es inexplicable, pero es así. Es una bondad. Aquel que dice en Romanos 12:21, ¿no? Que no se ha vencido de lo malo, sino vence el mal con el bien. Con el bien el mal, o el mal con el bien. Es aquel que en la cruz vence el mal absolutamente, porque la cruz lo venció para siempre, una vez y para siempre. Aunque todavía el mal parezca no haber sido derrotado, fue derrotado en la cruz. Vencido para está. Siempre. Vencido está. Y desaparecido, ¿no? Consumado es. La ofrenda de Cristo es suficiente por todos los pecados de su pueblo, de aquellos que creen en Él, que han creído en Él, que creerán en Él, por todos los pecados de su pueblo. Sabemos que el resto de los pecados se juzgarán en el infierno, en el lago de fuego. ¿Ok? Pero increíble la bondad de Dios, con su bondad que vence el mal. Maravilloso. Continuamos. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Versículo 10. Plugó a Yahvé quebrantarlo. O sea, Dios mismo le plació quebrantarlo y someterlo a padecimiento. Cuando se haya expuesto su vida en sacrificio expiatorio, verá a su descendencia. Henos aquí. Amén. He aquí su descendencia. Verá el linaje, la misma de la que habla Hebreos 11, ¿no? Hebreos 12, perdón. Hebreos 12, ¿no? Vivirá, pero vivirá por días sin fin, y la voluntad de Yahvé triunfará en su mano. La voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Amén. Acá vemos también el pacto de redención, ¿no? El Dios Padre y el Dios el Hijo, y su voluntad, su plan de redención que viene llevado adelante con la ofrenda del justo que toma lugar por los injustos. El que nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, como dice Pedro también, ¿no? Pero aún así Jehová quiso quebrantarlo. ¿Por qué quiso quebrantarlo? Por el pecado de su pueblo. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Si quieren pasajes paralelos de estos textos, pueden mirar Juan 17 y Hebreos 12. En esos pasajes van a encontrar pasajes muy paralelos, es decir, que tienen que ver, relacionados con estos argumentos. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Acaso no dice eso en Hebreos capítulo 12? Es esa satisfacción bondadosa. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe,
el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahí está, por el gozo puesto delante de él. Él sabía que habría de ver linaje, ¿no? Y dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. No nos habla Efesios 5 de la iglesia, nos habla Efesios 5 de la iglesia, ¿no? Que él se entregó para santificarla. Efesios 5 nos habla claramente de eso, ¿no? Sí. Verá el fruto de su aflicción. Lo hemos estado predicando últimamente en la iglesia. Dice en el versículo 25, marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amén. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo. Fíjense en cuántas doctrinas que vemos en el Nuevo Testamento después explicadas, son tan claras aquí. Habla de la justificación. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, no a todos, y llevará las iniquidades de ellos, de muchos, de su iglesia, de su pueblo, nuestras iniquidades. Versículo 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado entre los pecadores, habiendo cargado el pecado de multitudes y orado por los transgresores. Amén. Amén. ¡Qué gran acto de bondad! Eclipsa cualquier aparente acto de bondad entre los hombres. Amén. Cuando pensamos en la cruz, cuando pensamos en su sufrimiento, cuando pensamos en que para que yo y tú, si realmente te has arrepentido de tus pecados a Cristo Jesús, puedas tener una corona de oro en el cielo, sabiendo que Él tuvo que cargar una de espinas, sabiendo que Él tuvo que cargar la ira eterna de Dios, del Padre, en esa cruz, para que tú puedas cargar su bondad por los siglos de los siglos, adorándole sin fin, por siempre. Amén. Contemplando sus maravillas, contemplando los arcoíris de su amor y de su cariño y de su ternura hacia ti y hacia mí, que no merecíamos ni más ni menos que el infierno, que nos traspasara con su santa justicia y nos lanzara al abismo eterno. Su bondad, así, su bondad. Derramó su vida hasta la muerte. Fue contado con los pecadores. Y aún los pecadores no lo reconocían como tal, porque el ladrón le dijo, ¿no ves que él está siendo juzgado? Nosotros justamente, él injustamente, le dijo al otro compañero, ¿no? Al otro ladrón, ¿no? Y habiéndole llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Jesús ora, no le tengas en cuenta este pecado, pero también ora en Juan 17 por aquellos que habrían de creer en Él, por la palabra de ellos, por los transgresores que hemos sido salvados. Entonces vemos aquí muchos pasajes paralelos, maravillosos. Entonces vemos la demostración de la bondad de Dios. Podríamos seguir leyendo Isaías 54, seguir adelante, pero no terminaríamos nunca. Esta noche puede hacerse interminable. Si queremos terminar, vigilia hasta alta hora de la noche. Vi que fuiste a otro pasaje, por eso digo. Juan 15. Juan 15, dime. Veo mucho de su bondad cuando él dice, ya no os llamo siervos, sino amigos si hacéis lo que yo os digo, ¿no? Y todo lo que Cristo constantemente en el Evangelio está mandando es a creer en Él. Siempre lo que le está diciendo a los discípulos es confiar en mí, tened paz, ¿verdad? Lo vemos en el versículo 1 del capítulo 14 de Juan. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Ese es el mandato constante de Cristo hacia sus discípulos. Creed en mí, creed en mí, creed en mí. ¿No es suficiente creer en Cristo, detonador de la bondad en esencia, para que nosotros seamos reflejos de su bondad, de su santidad, de su justicia, de su amor, de su paz, de esa belleza santa
que nos podrá hacer parecer más a Cristo Jesús? ¿No es realmente esto lo que Él nos manda? Por lo tanto dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, así como os amé. Y aquí el amado Mirko hablaba de esa comparación de entrega, amor, la cruz, Cristo, su bondad en esencia. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. ¿Qué hagamos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que nos manda el Señor? Juan 14:1. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Creed, creed. Confiar en Cristo. Cuando todo va mal, cuando te han detectado un cáncer, cuando te ha atropellado un coche, cuando la peor de las enfermedades, la muerte de un familiar o las desilusiones llegan a la vida. O las frustraciones. O las ¿no? frustraciones, Familias que rotas. te has puesto metas y no llegas ni al 1%. Confía en el Señor, cree en Él. Él es bueno. Pese a ti, pese a mí. Él es bueno. Él es bueno. No puede no ser bueno. No puede. Ese es el punto. Él es o sea, la bondad bueno. de Dios es tan bondadosa que no puede dejar de ser bueno en ningún momento. Él es ninguna bueno, cosa hermano. que Él hace, es bueno. Ninguna cosa que hace. Aún esta noche, cada cosa que estás pensando, viendo, haciendo, es demostración de la bondad de Dios. Escuchar el Evangelio es demostración de su bondad. Y creerlo es gustar su bondad. No te quedes afuera. Hermano, ¿los impíos en el infierno contemplarán la bondad de Dios? ¿De alguna forma? Yo creo que la comprenderán. La comprenderán. Por eso Yo creo que la sufrirán tanto, comprenderán. ¿no? Yo creo que la comprenderán. Por eso siempre hablamos, como dice Sproul, que el peor castigo del infierno será la ausencia de la presencia de Dios, ¿no? Y en algún modo sí. Aunque también creo que esas personas siempre van a odiar a Dios. Siempre, claro, sí. Siempre van a odiar a Dios. Pero lo van a odiar sabiendo de que Dios había sido justo y ellos injustos. Lo van a odiar reconociendo de que Él es perfecto. Reconociendo todas sus bondades. Porque el infierno pone de manifiesto también todos los atributos de Dios. Todos aquellos atributos que tantas veces el mundo proclamaba que quería ver en Dios, los van a ver también en el infierno. Y como decíamos, nadie va a estar en el infierno por culpa de Dios. Van a estar por culpa de sus pecados, ¿no? Pero hoy no queremos concentrarnos sobre eso, lo hemos hablado tantas veces. Sí. Hoy estamos viendo la parte llena del vaso, digamos. Estamos viendo la parte de los hijos de Dios y la invitación a arrepentirte. Amigos, Juan 15:16 dice: No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí y os puse para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Amén. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, sino que yo os elegí de entre el mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os dije: un siervo no es mayor que su señor. Si a mí me persiguieron, también a vosotros os perseguirán. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. Pero esto os harán por causa de mi nombre, porque no han conocido al que me envió. Si no hubiera venido y les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece, también mi Padre aborrece. Y si no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro hizo, no tendrían pecado, pero ahora las han visto, y a pesar de eso nos han aborrecido tanto a mí como a mi Padre, para que se cumpla la palabra escrita en su ley. Me aborrecieron sin causa. Sin causa. Así que vemos en todos estos versículos que el Señor, en su bondad, de la cual nos está obligado a derramar, nos escogió para ser portadores de su bondad, su fruto, para ser portadores de esta fe que depende absolutamente de Cristo Jesús y su obra. Y este discurso continúa, porque son muchos capítulos que tienen que ver con la última noche de Jesús. Y dice en el capítulo 17, podríamos leer muchos más versículos, pero el 24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¡Qué acto de bondad! Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer
tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Amén. Amén. Qué maravilloso, ¿eh? La bondad de Dios. El mayor acto de bondad. Al final leímos pocos versículos que hablan directamente de la bondad. Sí. Quizás tendremos que hacer una segunda parte, pero no la haremos. Pero ustedes pueden buscar en sus Biblias, concordancia. Hemos visto algunos que decía David mismo. Hemos hablado Dios de es principios, bueno. ¿no? Dios es bueno. Porque en realidad la bondad de Dios va gustada. Pero el hecho de que Dios sea bueno, la Biblia lo dice por todos lados, ¿no? Isaías 53 entero. Es el mayor acto de bondad. Pero digo, en los que lo dicen en un modo... Nosotros estamos hablando ahora de los principios, que son más importantes que los versículos en que aparece que Dios es bueno. Pero si leyéramos un montón de versículos, 145:9, tú tienes ahí, ¿no? Yo estaba pensando el 136. Pero está llena la Biblia de versículos que hablan... mira, Salmo 136 inicia así: alabad a Jehová porque Él es... Bueno. porque para siempre es su misericordia. Y después continúa a hablar de todas las obras de Dios, porque para siempre es su misericordia. Pero lo primero dice porque Él es... Alabad a Dios porque bueno. es bueno. Hermano, cuando uno ha caído en pecado, ¿por qué cuesta a lo mejor rápidamente pensar en que Él es bueno? Qué pregunta que me tiras así. Cuando uno ha caído en pecado. ¿Por qué después cuesta, ¿sabes? Ver que Él es bueno. Al momento. ¿Tú piensas que te cuesta ver que Él es bueno cuando cae en pecado? Yo creo que el Señor me está llevando a un punto que lo asimilo muy rápido, su bondad. Porque yo, la verdad, sinceramente... Pero cuando pecamos, vemos nuestro pecado, una actitud, algo hay algo que yo sé muy claramente. Y lo he experimentado y lo experimento. Cuando yo peco, sé que va a llegar la disciplina. Y la veo, la disciplina. No sé si esto te pasa. Yo veo la disciplina del Señor claramente. Pero en ningún momento dejo de pensar que Él es bueno. Es más, sé claramente por las Escrituras... No digo que uno deje, que uno niegue que sea bueno, no, sino perder de vista. Sí. No sé a qué te refieres, o sea, no sé a dónde querías ir tú. Bueno, explícame. Quiero decir que cuando uno cae en pecado, el sentido de la culpa viene al momento. La conciencia, ¿no? Muchas veces esta conciencia que tiene un sentido de pecado no la proyectamos con la fe en Cristo, por lo tanto uno deja de ver su bondad en el acto. Por lo tanto uno ya no se arrepiente y uno se endurece o uno cae en una tristeza ya circular. Casi ¿no? más casi sentirse culpable consigo mismo, digamos, claro. De algún modo. Ok, sí, eso puede pasar, sucede sobre todo con pecados de esos que la gente considera grave. Para Dios cualquier pecado es grave, pero suceden esos pecados con los que uno... Por eso estamos leyendo Salmos primero, versículos que decían en sí, Dios es bueno, donde el rey David mismo lo cantaba, ¿no? Claro, pero sucede muchas veces que hay ciertos pecados particulares, no me pregunten por qué, quizás tiene que ver por el hecho de que son considerados peores cuando no lo son, todos los pecados son graves, pero sí hay consecuencias, pero hay ciertos pecados que bloquean, paran en algún modo, dejan a las personas como yo pienso en su frustración, ¿no? Aún personas maduras espiritualmente, que conocen al Señor, que conocen su palabra, ¿no? Hay ciertos pecados que dan una sensación de frustración y en algún modo dejan ahí parado a la persona, ¿no? En su vida espiritual, digamos, ¿no? En ese caso estoy de acuerdo que he visto y me ha sucedido algunas veces y he visto suceder eso que tú dices, ¿no? Por ejemplo, Salmo 25:8 dice, bueno y justo es Yahvé. Aquí vemos que la bondad y la justicia son parte de Dios. Es lo que es como Dios se manifiesta, ¿no? Amén. Bondad y justicia. Por tanto, Él mostrará a los pecadores el camino. Porque es bueno y porque es justo, Él muestra el camino a los pecadores. Amén. ¿Verdad? Pero claro, el camino que Dios le muestra a los pecadores es el camino del arrepentimiento a Cristo Jesús. Por lo tanto, muestra su bondad y justicia. Pero continúa, mira el 9 y el 10, ¿qué dice? Hará andar a los humildes en justicia y enseñará a los mansos su senda. Todas las sendas de Yahvé son misericordia y verdad. ¿Para quiénes? Para los que observan su pacto y sus preceptos. Por amor de tu nombre, oh Yahvé, perdonarás mi iniquidad
que es pequeña. No, dice el versículo, que es grande. Amén. ¿Qué es lo que determina que sea grande o pequeña? La santidad de Dios ante tu proyección. ¿Cómo ves la santidad de Dios? Tal y como la veas, la mentirijilla que dijiste, o el cinismo, o el pensamiento, o el sentimiento, lo verás como algo terrorífico ante la santidad de Dios. Por lo tanto, al inicio, apreciarás más la bondad de Dios. Ahí está, la bondad y la pecaminosidad, ¿no? Eso lo estamos hablando ya, haría una hora atrás O más todavía. o una dice, hora y media. Versículo 12. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Ahí está. Ahí está. De nuevo, los que han gozado la bondad del Señor, ¿no? A ellos, con ellos tiene la comunión íntima del Señor. Bueno, hermano, podemos ir cerrando por esta noche. Sí. Yo veo que ya estás cansado, estás bostezando. Hasta Génesis llegó, miren, ya terminó el trabajo, ya llegó. Hay una muy buena noticia, mi prima Celeste, que cuando empezamos este programa todavía andaba por caminos no agradables al Señor, después se arrepintió. Gloria a Dios. Vivía en una... Bueno, Celeste, yo sé que es algo público, ¿no? Vivía en fornicación porque vivía con su novio, digamos. Llegó al Señor, ella, él, sus hijos, ¿no? Gloria a Dios. Y hoy se casaron. Aleluya. Así que el Señor les bendiga. Qué bueno es el Señor, qué bueno es el Señor. Amén. Es un acto de obediencia y también de bondad del Señor, ¿no? Y también un acto de ponerse bajo la palabra del Señor. Amén. Lo que enseña la palabra de Dios, ¿no? Que dos personas para vivir juntos tienen que estar casados. Y bueno, ella lo comprendía, lo comprendió y pudieron hacerlo. Así que Dios les bendiga, Walter y María Celeste. Que Dios bendiga su hogar, que Dios bendiga a sus hijos, que los puedan basar siempre en la roca que es Jesucristo, ¿no? Y bueno, quizás hay otros testimonios de personas que también han recibido respuesta a muchas oraciones que hemos hecho. Hoy no hicimos pedidos de oración, ahora vamos a terminar orando. Generalmente terminamos en un momento de éxtasis y hoy vamos a terminar en un éxtasis aún mayor, que es aquel de hablar con el Padre, ¿no? Amén. Entonces vamos a orar Hijo. por estas cosas y vamos a orar también por todas las personas que puedan escuchar. Hoy se ha hablado mucho también del Evangelio, ¿no? Así que si hay alguien que no conoce a Jesús, el Evangelio fue declarado, fue manifestado, fue presentado claramente. Dios puede obrar en los corazones de la persona. Eso creemos, ¿no? Total. Si no, no estaríamos haciendo esto. No habría esperanza. Porque nuestras alguna. palabras no podrían mover un pelo medio milímetro. Pero el Señor, a través de su palabra, puede cambiar las vidas de las personas. Amén. Vamos a orar y después cerraremos. Dios, creador del cielo y de la tierra, Padre, Jehová, gracias porque Sí, Señor. te has revelado tu bondad, Señor. Amén. Y también gracias porque nosotros, tus hijos, por tu gracia, por la obra de tu Hijo Jesucristo, la podemos gustar. Y de verdad la hemos gustado. Sé que mi hermano aquí la ha gustado y la gusta. Oh, sí, Señor. Y yo también declaro que gusto la bondad de Dios cada día, Señor. Amén. Que gusto tu bondad. Que si no fuera por tu bondad, no sé qué sería de mí, no sé qué sería de nosotros, dónde estaríamos ahora. Gracias, Señor, por tu bondad derramada en nuestros corazones. Estaríamos gustando estiércol. Nada de bueno, seguramente. Pero tú que eres el Dios bondadoso y el Padre de todo lo bueno, porque eres bondad pura, te has revelado en nuestras vidas, nos has mostrado el glorioso Evangelio de Jesucristo, esa luz que irradia una potencia de la cual ninguno que la ve puede quedar en ningún modo indiferente, Señor. Cuando hay un llamado eficaz, cuando hay una iluminación eficaz del Espíritu Santo en nuestros corazones, no nos queda que arrepentirnos, Señor, y decir, wow, cuán bueno tú eres, Señor. Cuán bueno tú eres. Qué bueno es alabarte, Jehová. Cantar salmos a tu nombre. Declarar por la mañana tus misericordias y por las noches también todas tus maravillas, Señor. Qué bueno es alabarte, Jehová, porque tú eres bueno. Amén. Porque tú eres bueno, Señor. Te damos la gloria, la honra y que tú obres en los corazones de las personas con tu palabra, aún a través de este miserable video, Señor.
y que pueda ser de bendición para algunos, Padre. Sí, Señor. Y gracias porque es ya de bendición para nosotros poder Amén. expresar con palabras Amén. estas verdades eternas, Señor. Sí, Señor. Bendice aquí a mi hermano Esteban, bendice Gloria a ti, oh Dios. mi vida, bendice nuestras familias, bendice a los hermanos y hermanas que nos están mirando allí, a Sofía, a Génesis, a ese hermano que nos miró de Perú, Señor, ilumínalo más y más en tus verdades eternas, Señor. Amén. Y a todos los demás que en algún modo, por pequeños periodos, han mirado, han hablado, han escrito, a Pablo, Zapata, Señor, bendice a todos los demás que estaban mirando, que no comentan, Señor, y también tú conoces las necesidades de las personas, que tantas veces expresamos necesidades de trabajo, de salud, evangélicas, Señor, sobre todo, almas que necesitan de ti, Padre, que tú te reveles a sus vidas, familiares de nuestros miembros en la iglesia ABC aquí en Zurich, Señor, por favor, obra, Señor, y que nosotros con nuestra vida podamos ser luces para ellos, Señor, pero sobre todo que tu Espíritu Santo se ilumine con tu palabra y los lleves a la verdad, Padre, los lleves a la cruz, al arrepentimiento, a la fe, Señor. Creemos en ti porque tú eres bueno, creemos que tú puedes hacer esto y lo harás, Señor. A ti la gloria, Señor, ahora y por siempre. En nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, oramos, bendice a Celeste y a Walter en este nuevo trayecto de su vida, ahora casados, Señor, en obediencia a ti, bendice a su familia, hazlos fructificar, Padre, llenos de frutos de justicia, el fruto del Espíritu que pueda ser bien visto en sus vidas, de ella, de él y en sus hijos, Señor. Bendice esa familia y esa unión para tu gloria, Padre. Amén. En nombre de Jesucristo oramos, nuestro Salvador. Amén. Amén, Señor. Amén. Último versículo que está buscando. Y mira. Salmo 31, 30, 31. ¿Qué es? Aquí está, hermano, aquí está. ¿Qué dice? Aquí está, amado. Lo encontraste. Salmo 30, veo tus ojos. Dice así: Te glorifico, Yahvé, porque me has levantado. Nos has dejado que mis enemigos se alegren de mí. Oh Yahvé, Dios mío, clamé a ti y me sanaste. Oh Yahvé, arrebataste mi alma del Seol. Cuando bajaba al sepulcro, hiciste que volviera a vivir. ¿Cómo saboreaba Cristo la bondad del Padre? ¿Cuánto de mesiánica hay en ese salmo? Wow. Cantad Cantos salmos a Yahvé, Yahvé, vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad, porque por un momento es su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche dura el llanto, pero al amanecer viene la alegría. En medio de mi seguridad me decía: no seré conmovido jamás, porque con tu favor, oh Yahvé, me habías afirmado como un monte fuerte. Escondiste tu rostro, fui turbado. A ti clamé, oh Yahvé, a Adonai dirigí mi súplica. ¿Qué provecho hay en mi muerte? Cuando baje a la sepultura, ¿te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Escucha, oh Yahvé, y ten piedad de mí. Oh Yahvé, sé tú mi ayudador. Cambiaste mi lamento en baile. Amén. Desataste mi cilicio. Y me vestiste de alegría. Para que mi lengua entone salmos y no calle más. Oh Yahvé, Dios mío, te alabaré para siempre. Aleluya. Porque Bendiciones. Dios es bueno y para siempre es Su su misericordia. Dios Te es alabaré bueno. para siempre. Dios es bueno. No callaré más, pero ahora tenemos que callar. Buenas noches. Chao.